Buenas noches, Fernanda, Liz, Nancy, Estefanía, buenas noches. Como siempre, pues mucho gusto de que están aquí bien puntuales y pues si les parece, en atención a que pues ya están aquí, ¿verdad? Vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto. Ya no hay nadie en la sala de espera, nada más. Ah, ok, ya está Mariana. Muy bien. Pues como siempre, me da gusto saludarles. Para quienes vayan a ver la grabación posteriormente, pues igual eh, está bien que puedan hacer comentarios en la sección en ese espacio para cualquier duda, también a través de comentarios posteriormente les puedo ir respondiendo sus dudas, ¿ok? Bien, pues vamos a dar inicio. Empezamos con un pequeño repaso. A review, ¿ok? Buenas noches. Ok, bueno, ok, vamos a empezar. Sobre el tema vimos el tiempo pasado, ¿se acuerdan? Entonces, vimos unos verbos que son regulares y los verbos irregulares. Ok, vamos a ver aquí unos ejemplos. ¿Se acuerdan verbos regulares y los verbos irregulares? Y comentábamos que pues ahí encontramos, por ejemplo, al verbo to be, que es un verbo irregular, que es un verbo especial porque nos sirve para formar, por ejemplo, los tiempos continuos, ¿no? En presente o en pasado continuo. Bien, dentro de los verbos irregulares, pues hay otros que son como, por decirle, comunes, ¿no? Vamos a repasar. Los verbos regulares dijimos que tienen su terminación en ed, ¿sí? Y vamos a ver unas reglas, ¿no? Como para recordar. Algunos verbos regulares que terminan en como el verbo love y like. Dice que solo le agregamos la letra D, ¿verdad? Entonces ya tenemos love, love. ¿Se acuerdan de la pronunciación? Que decíamos que hay que exagerar un poquito, a lo mejor el sonido de la D para que se entienda que está en pasado. Muy bien, Estefanía, love, love. Ok, le agregamos ed. Verbos que terminan en Y, ¿se acuerdan? Dijimos que quitamos la Y y la cambiamos por I latina. Entonces, como cry y carry, ¿cómo quedan en pasado? Cries, carries. En este caso, el sonido de las vocales nos ayudan a pronunciar la D. Cries, sin problema, ¿no? Cries, carries. A lo mejor cuando tenemos así como love, una F, de inmediato sonar la D. Love, love, liked, liked. Y veíamos los verbos que son así como stop, admit, que tienen en su terminación consonante, vocal, consonante. Se duplica, ¿verdad? Stopped. Y hay que exagerar el último sonido, stopped, para que se entienda que está en pasado. Admitted, admitted. Entonces, en cuanto a ortografía, cuando estén haciendo su actividad, revisen que si es regular el verbo, pues tenga su respectiva terminación. ¿Ok? Entonces, recapitulando, los verbos regulares se llaman así porque, pues su nombre lo indica, regularmente tienen terminación ed. En enunciados, pues va primero el sujeto, el verbo en pasado y un complemento. Pero les comentaba que una vez que sabemos un verbo en pasado, ese verbo en pasado es la misma forma para todas las personas. ¿Ok? Liz, ¿podrías leer estos enunciados, por favor? Con todos los sujetos. ¿Desde dónde, perdón?
Acá, desde I studied, I study module 6 ¿sí? last month. Ok. You, Joe study module 6 last month. She studied module 6 last month. We studied module 6 last month. Joe studied module 6 last month. They studied module 6 last month. ok, muy bien. Entonces comprobamos lo que nos dice que el verbo en pasado studied tiene la misma forma, es decir, studied, con cualquier sujeto, ¿verdad? I studied, you studied, we studied. Es lo, digamos, fácil de aplicar un verbo en pasado. No hay cambio, o sea, puede ser you, puede ser they, puede ser el nombre propio. María studied Module 6 last month. Entonces, pues ahora sí que teniendo el verbo en presente, nos lo aprendemos en pasado y lo podemos aplicar con cualquier sujeto. ¿Ok? Ahora, los irregulares dijimos que cambian, ¿verdad? En su escritura. Acá tenemos became, bent, began. Entre ellos, pues no, nada que ver, no se parecen, ¿verdad? Built, brought. Son totalmente irregulares. Para un enunciado, seguimos el mismo orden. Sujeto, un verbo. Ahora ya sabemos que hay regular o irregular y un complemento. A ver, entonces, alguien más que ya haya resuelto lo de su micrófono y que quisiera leer aquí estos enunciados, ya vimos que aquí como Daniela y Liz que han participado, pues sin miedo, ¿verdad? A la pronunciación, porque para eso estamos acá, para aprender y para practicar. ¿Quién se anima? Nancy, Mariana, o en lo que lo piensan, mientras Liz, por favor, si nos apoyas aquí, vamos leyendo nada más lo que está en inglés, por favor. I bought my car last summer. She went to the cinema yesterday. My sister played in the park this morning. I had a meeting 5 minutes ago. She had a like dog. We had a great trip. We enjoyed it very much. Much. Ok, perfecto. Muy bien. Acá ya vemos enunciados que sí siguen este orden, ¿verdad? Sujeto, el verbo en pasado y pues un complemento. Eh, ¿Cuáles verbos son regulares de los que tenemos acá? ¿Cuáles ya identifican así que dices, ah, este es regular? Que acaba en ed. Play, muy bien, play y enjoy. Ese es regular, ¿verdad? Ya los demás, bought, went, had, se repite 3 veces, es irregular porque pues no tiene una forma, digamos, que sea fácil de identificar, ¿ok? Entonces, les decía yo que en cuanto a los verbos, no hay de otra más que irnos aprendiendo su, pues su forma en un listado y con la práctica nos los vamos aprendiendo. Ok, hasta aquí alguna duda. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Su actividad número 3 consiste en que hables de alguna experiencia o el mejor
pues algo que recuerdas, ¿no? Y tiene que ir en pasado. Para ello, pues vamos a leer aquí unas dos, tres diapositivas sobre, dice, My Incredible Journey, ¿no? Mi viaje increíble, que nos va narrando acciones en pasado. Así es como van a hacer su actividad. Tres, tienen que redactar un párrafo guiándose de las preguntas que vienen ahí, pero lo importante de esa primera sección de la actividad 3 es el párrafo. Por ejemplo, hay alguna tarea que ya entregaron donde respondieron muy bien a las cuatro preguntas, pero no elaboran el párrafo. Las preguntas, como les digo, son una a manera de guía y la idea, pues, tener párrafo como aquí en este pequeño ejemplo. Eh, Liz, ¿podrías aquí, por favor? Vamos leyendo estos dos primeros parrafitos, mientras pueden identificar qué verbos hay, ¿verdad? Por favor, Liz, adelante. Last summer, I traveled to Spain for an amazing vacation. It was my first time visiting Europe and it was really exciting. I visited several cities, including Madrid, Barcelona, and Sevilla. The weather was perfect, and the people were incredibly friendly. In Va, Madrid, sí, adelante. I visited the famous Padro Museum and walked around Retiro Park. I was amazed by the beautiful architecture and the vibrant atmosphere. I took many photos and is also trained some traditional Spanish food like tapas and paella. While it was exploring the city, I met some amazing people and we spent hours talking about life in Spain. Ok, muy bien. Adelante, Liz. Vas muy bien. In Barcelona, I had the chance to visit the famous Sagrada Familia. The architecture was breathtaking. While it was a dream, the building it could the hill would think about how long in to create should masterpiece. I al- I also spent some time at the beach and enjoys the Mediterranean weather. Ok, pues a ver, ya te animas. La última. Ok. Seville and its charm. Seville was a truly magic place. I visited the Alcázar Palace and walked through the beautiful square of the old town. I was fantastic with the story and the culture of its city. In the evenings, I enjoy delicious local dishes and I dance flamenco with some of the locals. What I learned about flamenco, I realized that dish was out of the childix of my tribe. Perfecto. Muchas gracias, Liz. Qué bueno que pues vas así practicando y animándote, ¿verdad? Celi, buenas noches, bienvenida. Ok. Muy bien, como entonces acabamos de ver en este ejemplo, pues así en nuestra primera actividad es la idea de realizar un párrafo, no con esta extensión, aquí pues tenemos varios párrafitos, pero sí nos pide una extensión de 5 a 8 líneas. Entonces hay que hacer así. La idea es que narres, ¿verdad? Algo ya en pasado. ¿Qué verbos pudieron identificar? Si me los pueden escribir en el chat o alguien de manera usando ahí su micrófono que me pueda mencionar. ¿Qué verbos? ¿Qué verbos identificó? ¿Algún regular o irregular? ¿Cuál fue? O en el chat, a ver así rápidamente cuál ya identificaron, que dijiste este es pasado, es regular o este es irregular.
Visited, ajá, visited. Travel, ¿verdad? Travel. Was, vimos repetidamente el verbo to be, ¿verdad? Was, where, por aquí anda, pues have, spent, enjoyed, ¿verdad? Enjoyed, was, visited, otra vez was, enjoyed, I was learning. Pueden incluir de repente por ahí una oración en pasado continuo también. Entonces, sí pueden ir combinando, pero que la mayoría de tus oraciones vayan en pasado simple. El pasado continuo ya fue de la actividad anterior, ¿ok? Entonces, básicamente, pues así es nuestra actividad 3. Ajá, vimos repetido el verbo was, walked, ajá, walked. Y pues, por último, podemos revisar que sí siempre lleva el sujeto, ¿verdad? El sujeto, el verbo to be y el adjetivo en este caso. Em, Sujeto, ¿verdad? I enjoy. Ahí está, el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. ¿Ok? Tenemos aquí otras dos diapositivas. ¿Alguien más quisiera leer para cerrar aquí con este ejemplo? ¿O pasamos a las preguntas? Ok. Bueno, entonces esa es la forma afirmativa. En la forma negativa vimos que se aplica el auxiliar didn't. ¿Sí se acuerdan? Didn't y el verbo en presente. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos nada más de la forma negativa. Porque a lo mejor en su narración pues van a incluir también cosas que no pudieron hacer. Por ejemplo, si fueron a un viaje, a lo mejor pueden comentar, I didn't eat the local food. No comí la comida o el platillo local de ese lugar al que fui, ¿no? Puede haber, o fui al mar, pero no nadé. I went to the sea, but I didn't swim, ¿no? Entonces puede ser negaciones. Bueno, comentamos que es didn't. Este didn't es no. O sea, ahí para que no nos compliquemos, simplemente así traduzcanlo. Didn't quiere decir no y es para todos los sujetos. I didn't, you didn't, he didn't, we didn't, you didn't, they didn't. Entonces, este auxiliar es para todas las personas. Pero ahora el verbo, ¿se acuerdan? Dijimos que va en su forma base o simple. Porque este auxiliar ya te indica que el go es una acción en pasado. Así lo ocupan en inglés. Nosotros en español, pues no usamos auxiliares, simplemente decimos no y el verbo que sigue lo ponemos en pasado, ¿verdad? No fui, no compré. Pero en inglés, pues así es didn't y el auxiliar, el verbo principal en su forma base o simple. ¿Ok? ¿Aquí alguna duda de las negaciones? A lo mejor en sus preguntas que están formulando para su tarea 4, alguna respuesta fue negativa. Ok, entonces dice, en el inciso 2 de la actividad 3 debe ser un texto en opinión personal sobre, sí, así es ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué piensas que es importante recordar experiencias ya pasadas? El de la actividad 4 es otra pregunta, es o un párrafo, ¿por qué consideras que es importante recordar sobre la familia, ¿no? Parece que es lo mismo, pero es diferente, ¿no? El otro está más enfocado a la entrevista que has realizado. En el inciso 1 preguntan, ¿debemos de describir el recuerdo del mejor día de nuestra vida? Ajá, ¿qué les recomiendo?
A ver, para la actividad 3 puede ser que narren eventos, por aquí tener algunos ejemplos. ¿Qué puede ser? When my first child was born, la graduación de alguien, su primer coche, ¿no? Como en el ejemplo que vimos, my last vacation, la fiesta de cumpleaños de alguien, ¿no? Los 15 años de alguien, cuando alguien cumplió 20, 40 o 50 y que fue una fiesta especial, ¿no? No sé, when I got engaged, when I became a mother, when my first child was born. Pueden utilizar cualquiera de estos eventos. Ajá. Puede ser the 15th party, a special dinner. También puede ser que a lo mejor hace un mes, por alguna ocasión especial, tuvieron alguna cena diferente a las que siempre tenemos, ¿verdad? Y por eso fue un día especial. Su primer casa, my first house, my first car, my last vacation. ¿Sí? Entonces no sé si ya con esto respondo sus dudas. Ok. Ajá, sí puede ser también. Pues fue un día especial. Puedes narrar, empezar diciendo si fue un día en la tarde, en la noche, si había lluvia. Ajá, podemos agregar ahí. A ver, vamos, por ejemplo, para ese día especial que comenta Ceci, eh, ¿en dónde se llevó a cabo, verdad? ¿Fue en la ciudad? ¿Fue, no sé, a lo mejor en un lugar específico, como puede ser, no sé, el Zócalo y la Fuente, ¿no? Fue en el centro de la ciudad, en un campo. ¿Qué temporada fue? Si era primavera, si era verano, si era otoño, si el día era caluroso, si fue en un día específico, por ejemplo, no sé, el 14 de febrero. Podemos agregar estos detalles para enriquecer esa historia. Puedes agregar ese día tú cómo estabas feliz, triste, el ambiente se sentía, no sé, misterioso o peaceful, tranquilo. Son detalles que podemos agregar y sí, sí puedes usar ese ejemplo para tu actividad. Claro que sí. Ok, entonces sí, sí ya con eso resolvemos las dudas que tenían, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces eso es en cuanto a la actividad 3. Ya vimos ejemplos de respuestas negativas, ¿no? Ahora, para la actividad 4, nos quedamos la sesión pasada, que son 10 preguntas con sus 10 respuestas, una línea del tiempo, y vimos algunos ejemplos de la línea del tiempo, ¿no? Se los mostré ahí de manera, digamos, ilustrativa visualmente. Pueden revisar la sesión, hasta el último es donde están los ejemplos. Y quisiera enfocarme más en la forma de hacer preguntas. Ya vimos los verbos regulares o irregulares. Con esos verbos, a excepción del verbo to be, ese no lo vamos a aplicar aquí. Para las preguntas tenemos preguntas de sí o no y preguntas donde requerimos información. Las preguntas de sí o no, su característica es que empiezan con el auxiliar. Por ejemplo, en este caso, did. ¿Por qué did? Porque es el auxiliar que se usa para el pasado, para preguntar, así como lo ocupamos en la negación, ahora lo ocupamos en las preguntas, nada más que lo cambiamos de lugar. Ahora va primero, después va el sujeto. Ya vimos que es con todos los sujetos, ¿no? Did I, did you, did he, did we. El verbo en su forma base, porque el did es el que me indica que esta es una acción en pasado. Y un complemento. Por ejemplo, did you go to the party? ¿Con qué estás preguntando aquí? ¿Fuiste a la fiesta? ¿Por qué digo fuiste? Porque tengo did, me indica que go es pasado. ¿Fuiste a la fiesta? En sí, el auxiliar did, pues no tiene ninguna traducción. En español, pues yo sí tendría que traducir el verbo ya en pasado. Did you go to the party? Las preguntas de información
siguen la misma estructura, auxiliar, sujeto y verbo, complemento y un solo signo de interrogación al final. Pero ahora le agregamos la palabra interrogativa, ¿ok? ¿Cuáles palabras interrogativas conocen? A ver, aquí tenemos algunas, las vieron en el módulo 6. Who, where, why, when, how. Ajá. ¿Qué información es la que quieres obtener con tus 10 preguntas? Como es línea del tiempo, pues que no todas las preguntas las formules con when. Por ejemplo, ¿cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo se jubiló? Puro cuándo, ¿no? Porque pues podemos preguntar con quién se casó, en dónde se casó, por qué se casó, ¿no? ¿Cómo fue la boda? No sé. Vemos, hay varias preguntas que podemos formular, ¿verdad? Entonces, no nada más vamos a usar when. Which, ¿cuál? Whose, es como decir de quién. Y whom, ¿a quién? Sí, ya conocían varias de estas preguntas, question words, ¿verdad? Ya las habíamos visto en el módulo 6. Hay algunas que son compuestas. Se puede hablar de cualquier personaje, debe ser de alguien de la familia. Puede ser que, vamos a suponer, que le preguntas a tu tía María sobre el primo Juan, que está en Tijuana, ¿no? Porque a lo mejor no lo conocemos y apenas nos enteramos. Y empezamos a preguntarle a la tía, oye, tía, ¿did you know Uncle Juan? Ajá, ¿lo conociste? ¿Se casó? ¿Did he got married? Puedes preguntarle todas las preguntas del tío Juan o puedes preguntarle a la persona que estás entrevistando sobre ella misma, ¿no? Diferentes cosas de su vida o de alguien más de la familia. Puedes variarle ahí. La persona te va a dar las respuestas como si describiera su vida, exactamente. Vamos a ver ejemplos de qué eventos son los que podemos preguntar. Ajá. What kind son las palabras compuestas, what time, how many, how much, how long. Por ejemplo, yo le quiero preguntar a mi tía María cuántos hijos tuvo. A ver, ¿cómo lo estructuraríamos de acuerdo a lo que hemos visto? Primero va el question word, ¿verdad? How many. ¿Cuántos hijos? ¿Cómo digo hijos? How many. El plural es children porque puede ser sons, son hoy hijos, que es masculinos, o daughters, que son hijas, ¿verdad? Masculino, femenino. Sí existe la palabra como tal, sons y daughters. Pero si los quiero como que generalizar, sería children. Entonces le preguntaría yo, how many children? ¿Qué sigue? How many children? ¿Se acuerdan de la estructurita que les presenté antes? Sigue el auxiliar, ¿verdad? Did. How many children did? Usamos did porque el verbo que voy a usar después, que es have, es regular, es irregular, perdón. Entonces, recuerden, con los verbos regulares o irregulares no se puede usar was, se usa did. Exacto, Gloria, muy bien. Entonces, how many children did? Pero ahora me falta el sujeto, you. Did you have? Ajá. ¿Cuántos hijos tuviste? Ajá. Se entiende que, bueno, yo me dirijo a la persona que en este caso estoy entrevistando. Bien. ¿Sobre qué eventos puedo preguntar? Una vez que ya vimos aquí las palabras interrogativas, vamos a repasar el orden para formular preguntas. Miren, para formular preguntas. Yo sugiero que pregunten a lo mejor 10 preguntas de información. Question word, auxiliary did, subject, verb, complement, question mark. Pueden preguntar 5 de información y 5 de sí o no, nada más. Ya son las 10. Esta es la estructura que vamos a seguir, ¿no? When did you arrive from your trip?
How did he leave the team? ¿Cómo los vamos a ordenar cronológicamente? ¿A qué se refiere? Yo sugiero que pregunten sobre eventos comunes de la vida, ¿no? Que son, siguen un orden, por así decirlo. Ustedes pueden preguntar la información que ustedes deseen. A manera de ejemplo, pues de aquí les pongo, ¿no? Pues lo primero que hacemos es nacer, ¿verdad? Acá sí se usa el verbo to be porque este es un adjetivo, pero en los demás no, ya se usaría este auxiliar did, ¿no? Start school, make friends, graduate, get a job, fall in love. Ajá, sí van en orden, ¿verdad? Pues nacemos, vamos a la escuela, hacemos amigos, después vamos a la universidad, trabajamos, nos enamoramos, ¿verdad? Get married. Exacto. La primera pregunta puede ser ¿dónde nació? ¿Dónde nació alguien? La última, ¿cuál es? Si es que el familiar ya falleció, pues die, ¿no? Entonces, entre was born y die, pues hay acciones. No te divorcias y luego te casas, ¿no? Es primero te casas, a lo mejor tienes familia y luego te divorcias, ¿no? Bueno, esperamos que no sea el caso, ¿verdad? Pero bueno, sería como que el orden, ¿no? Retire, pues a lo mejor cuando se jubiló el abuelo, ¿no? Hizo testamento, ¿no? Primero identifican los verbos de lo que quieren preguntar. Entonces, les decía, pueden hacer preguntas de sí o no, como las que tenemos aquí. A ver, entonces, por favor, Liz, si podemos aquí, nos apoyas aquí leyendo estos ejemplos, por favor. Sí, Liz, sí, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Listo. Did my grandfather get married while he fled in Jalisco in 1975. 1975? Is he did? No, he did. Did my grandfather retired when he was 60. 60 years old? Did my grandparents have children? Ok, muchas gracias. Entonces, ¿por qué decimos que es pregunta de sí o no? ¿Se acuerdan? Dijimos porque empieza con el auxiliar. Entonces, mis respuestas son con el auxiliar, no con el verbo, como acá. Yes, he did. O si es negativo, no, he didn't. Ajá. Did my grandfather retire when he was 60 years old? Yes, he did. Did my grandparents have children? Yes, they did. Ajá. En preguntas de sí o no, recuerden, se responde con el auxiliar, no con el verbo. Es decir, no decimos yes, he married, ajá, o yes, he retired, o yes, he had. Entonces, ahí por ahí lo anotamos, preguntas de sí o no, se responden con el auxiliar. Las preguntas de información, obviamente, pues ya van con la palabra interrogativa correspondiente, ¿verdad? A ver, por ejemplo, aquí pues tenemos estas preguntas. ¿Qué sugiero? Que tengan sus verbos primero, por ejemplo, start en presente y started en pasado. O sea, buscamos los eventos, ¿no? Start school, make friends. Ajá. Y pregunto, ¿Did my grandpa start school in 1935? Mi abuelo empezó la escuela en 1935. Yes.
O bueno, vamos a ponerle que no, para usar una negación. Sería no, he didn't. Punto. Si quiero, después puedo agregar información. He, no la empezó en 1935, la empezó en 1937, ¿no? Por ejemplo, y ahí ya ocupo el verbo en pasado. He started, porque ya es un enunciado en pasado. He started in 1937, ajá, por ejemplo. Bueno, la respuesta principal es esta, es la correcta, acá. Ya después de esta, puedo agregar esta, pero no al revés, que primero ponga yo esta. Ajá. Pues no tiene error, pero es una pregunta de sí o no y no se responden así. ¿Ok? En esta es de información, ¿verdad? What, what job did he get in Jalisco? ¿Qué trabajo consiguió en Jalisco? Tengo el verbo get a job, ¿no? Sería esta, get a job. ¿Cómo respondería usando ahora got? Acuérdense de la estructura. He, va el sujeto. He, ¿qué le pongo? ¿He get o he got? Porque ya es pasado. Sería he got, ¿verdad? He got a job. Dice que cuál trabajo consiguió. He got a job as an engineer, ¿no? As an engineer. Exacto, he got. Muy bien, Estefanía. Ok, en el caso de que preguntaste, entrevistaste a tu mami, las respuestas tú las puedes poner en primera persona como te respondió, ¿no? Como te haya respondido. Si se te facilita más, a lo mejor puedes cambiarle a lo que dijo tu mamá. En este caso sería, she, voy a poner aquí, pregunta cómo vamos a responder. Ajá, puedo poner la respuesta tal cual me la haya dicho. Eh, I got, I got married in 1975. Así me lo contestó, así lo pongo en primera persona. Pero a lo mejor se me facilita más a mí y quiero ponerle, sería she. She got, ella se casó. She got married in 1975. Cualquiera de las dos son correctas. Acá lo que pasa es que vimos que el verbo en pasado, dijimos pues que se aplica con cualquier sujeto, ¿no? Por esa razón, pues podemos dar los dos tipos de respuesta. Ajá, muy bien. Para la pregunta, la respuesta que decía de que la pregunta de dónde nació, esta recuerdan que es con el verbo to be. Ahí pues sí hay que preguntarla así. Hay que preguntarle yo, when, ¿no? When was. Ahí sí se usa was porque born no es un verbo, es un adjetivo. When was he born? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació él? ¿O cuándo nació ella? When was she born? O no sé, ¿cuándo nació mi, my great grandmother? ¿Cuándo nació mi bisabuela, no? When was my great grandmother born? ¿Ok? Es la única de estas que tenemos aquí que llevaría was. Los demás no llevan was porque son verbos regulares o irregulares, ¿no? Y la última, when did he fall in love? ¿Cuándo se enamoró o cuándo conoció a alguien, no? Eh, en presente lo ocupo en la pregunta y en la respuesta tendría que usar fell, ¿no? Vamos a poner, ¿cuándo se enamoraron o cuándo se conocieron, diríamos, ¿no? Nosotros en español preguntamos, ¿cómo se conocieron, cuándo se conocieron? En inglés se ocupa mucho, en lugar de eso, el fall in love. Sería when, they fell, ¿verdad? They fell, ellos
they fell in love. Ellos se conocieron o se enamoraron. They fell in love. In, in the summer of, no sé, eight, eh, 1989. Entonces, de esta manera voy aplicando mis verbos en presente en la pregunta, porque tengo did, y ya en pasado en la respuesta, cuando sea respuesta larga, porque mi pregunta fue de información. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Si le preguntan dónde se conocieron, ellos se conocieron. Ah, ok, sí, lo puedes poner. Como es, justamente fue la que acabamos de escribir, ¿verdad? De cómo se conocieron. A ver, puede ser el verbo meet. La duda que tienes en la respuesta. A ver, sería, yo le pregunté, ¿no? How le pregunto a mi mamá, ¿no? How did you meet my father, ¿no? Puede ser el verbo meet. La pregunta es cómo respondería. Puede ser que te responda así. I met, I met your father in, no sé, in a restaurant, no sé, in a restaurant, ¿no? Por ejemplo, I met your father. Puedes poner un poquito de contexto. When I worked in a restaurant. Esa es la respuesta en primera persona. Si no, es como el otro ejemplo que decía. She met nada más cambiamos los posesivos. She met my father when she worked in a restaurant. Las dos respuestas serían correctas, aunque aquí pues nada más lo que aclararía es que si tu pregunta es en segunda persona, you, lo más correcto gramaticalmente es que la respuesta sea en I, que es como se supone que te respondió la persona. Sí, Celi, sí, entonces ya quedó ahí, claro. La línea del tiempo de llevar imágenes, sí, sí lleva imágenes. Les decía yo que lleva, ya les había compartido unos ejemplos, se los pongo rapidísimo otra vez. La línea del tiempo sí lleva tres elementos: imagen, texto en inglés, porque ya me encontré por ahí una línea del tiempo que lo pusieron en español, y lleva el tiempo. Y deben ser los 10 eventos. Sí caben, 5 arriba y 5 abajo. Ajá. No sé si les mostré. mm, es que creo que lo borré. Bueno, tenía yo el ejemplo por ahí de este vagoncito, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, acá en este vagón puso una viñeta las viñetas son estas imágenes en negrito, que son muy sencillas, que las obtienes de PowerPoint o en tu documento de Word y no son tan pesadas. Entonces lleva la imagen, el año y el texto. Pero ¿qué le pasó en esta tarea? Que nada más tiene uno, dos, tres, cuatro, nada más tiene 5 eventos, ¿no? A lo mejor abajo pudo haber acomodado otros 5. Entonces ahí en la retroalimentación le comenté, sus oraciones son correctas, están las preguntas, las respuestas, agrega la línea del tiempo y agrega 5 eventos cronológicamente ordenados, porque pues sí están en orden, 50, 51, así, pero solamente agrega 5 de los 10 sobre los que pregunto. Bueno, ahí le bajan la rúbrica un poquito nada más, no, no, no baja mucho, ¿no? Pero pues digo, si lo pueden hacer cumpliendo con los 10 eventos ahí y que tenga imágenes. Por ejemplo, alguien por ahí ya hizo su línea y solamente puso el texto y el año y no puso imágenes. Ahí sí, le comento, tu línea del tiempo agrega 10 eventos, están muy bien, están ordenados cronológicamente, el texto es correcto, pero no le puso imagen que ilustre dichos eventos.
¿Ok? Entonces sí debe llevar. La línea del tiempo se puede hacer en Canva, aunque lo puedes hacer en Canva, capturas pantalla y la insertas como imagen en tu documento, sí se puede también. Aunque les decía yo que, pues para que no se compliquen, a lo mejor la podían hacer en el mismo documento de Word, insertando todas estas formas, todas las tienen disponibles en su documento de Word, desde insertar y todo se mueve. Es muy fácil de que todo lo acomodes, ¿no? Pones tu flecha, la haces más larga o la haces más cortita, agregas la imagen, la acomodas, pones la forma, primero la forma y luego va el texto, el cuadro de texto. Puedes la viñeta, lo puedes acomodar, tienes tu flecha, la haces así más larga, más chiquita, o sea, todo esto lo bajé de Word desde insertar. Pero bueno, si lo gustan hacer en Canva o en cualquier otra aplicación, nada más la sugerencia es que capturan la pantalla y la insertan en el documento en el espacio correspondiente. Son 10 eventos, porque son 10 preguntas. Entonces, lo que vamos a agregar en la línea del tiempo se supone que son las 10 cosas sobre las que pregunté. ¿Ok? Bien, pues no sé si hay alguna otra duda. Si no, cerramos con pues un último ejemplo de eventos que les pueden ser de utilidad, lo pueden hacer como un ejercicio para cerrar, ¿ok? Sugerencia que busquen sus verbos ya con su complemento. Finish school, go to college, retire, que los ordenen cronológicamente y ya que tengan en orden sus ideas, ya formulan sus preguntas y agregan sus respuestas. Ya vimos que pueden ser en primera persona las respuestas o en tercera, he or she, dependiendo de a quién va dirigida la pregunta también, ¿verdad? Para cerrar, quisieran hacer una pregunta con, ¿cuál puede ser? A ver, la de ir a la universidad. Go to college. ¿Qué pregunta podríamos formular ahí? A ver, yo preguntaría, did, did my grandfather, ok, ¿cuándo terminó la escuela? Vamos a agregarla. When did my grandfather finish school? ¿Cuándo terminó la escuela o cuándo se graduó? ¿Cuándo salió? Decimos, ¿no? When did my grandfather finish school? ¿Cuál sería la respuesta? He finished, ya lo pongo en pasado. He finished school in 1979, por ejemplo. Ahí tengo ya una pregunta. Cuando la agregue yo en mi línea del tiempo, pues pongo una imagen así parecida, ¿ok? Como en el punto 5. Y no es necesario que ponga yo todo el texto acá, nada más con que ponga finish school y le pongo el año 1979, porque la línea del tiempo no es de que repitas las respuestas que obtuviste, nada más es ilustrativa. Ok, entonces, bueno, con esto cerramos y pues no sé si tengan alguna otra duda. Ok, Mariana. Gloria, muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Y Liz, muchas gracias por apoyarnos aquí con la lectura de estos ejemplos. Ok, pues quedo atenta ahí en el mensajero de la plataforma. Recuerden que sábados y domingos los asesores y los tutores no entramos a plataforma, entonces
Posiblemente si escriben hoy ya más tarde, pues ya no podamos ver sus preguntas, ¿no? A lo mejor todavía un ratito más estaré por acá. Y para que lo tomen en cuenta en las semanas siguientes de todos sus módulos, si tienen alguna duda, alguna cuestión, casi los viernes antes de su sesión, usen su chat de la plataforma, porque si no, pues ya lo vemos hasta el lunes, a lo mejor cuando ya pasó lo que querían saber, ¿no? Pues muchas gracias y que descansen, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Mariana, buenas noches. Igualmente, hasta luego. Igualmente, Estefanía. Gracias a todas, hasta luego.